Taro estaba en la proa del barco, apretando las manos y mirando el horizonte curvo del mar. La brisa salada del mar soplaba contra sus templos, el sonido de las olas subiendo y cayendo en sus oídos, los gritos de gaviotas y pájaros que rodeaban su cabeza, y el sonido de pájaros volando en la distancia. Los débiles gemidos de los delfines se podían escuchar en todas partes. En ese momento, Taro miró a su alrededor el interminable océano azul y sintió que su mente y espíritu eran claros, y sus pensamientos estaban repentinamente abiertos. En verdad, ya sea en esta tierra o en el mundo ninja de su vida anterior, nunca había tenido la oportunidad de ver el mar con sus propios ojos. Al mismo tiempo, también había un sentido de respeto. Sabía que el mar no era tan tranquilo e inofensivo como apareció en este momento. Aunque con sus habilidades actuales, podía nadar directamente al otro lado del océano con sus propias manos, incluso sin un bote, él, que estaba familiarizado con la Dragon Ball original, tenía una mayor comprensión del poder de la naturaleza. Después de todo, cualquier contraacción es un tigre de papel frente a una gran técnica como el Genkidama. Tome el dragón de una estrella en Dragon Ball GT, vea cuán poderoso e invencible era, cuán arrogante era, y sin embargo, finalmente fue exterminado por un Genkidama. 3-1 puede ver la naturaleza de poder. De hecho, incluso en las primeras etapas de Dragon Ball, cualquier transeúnte aleatorio podría explotar planetas. Pero en realidad, las llamadas explosiones de planetas generalmente ocurren cuando los guerreros usan sus ataques Ki para atacar el núcleo del planeta, haciendo que implosione de adentro hacia afuera. Estrictamente hablando, lo que destruye el planeta de tal manera es el planeta mismo. Ese es el poder de la naturaleza. Es esto, lo que el maestro Mutaito llamó los principios de la naturaleza y la energía del cielo y la tierra. Mientras Taro profundizaba en sus pensamientos, dejando que el paisaje guiara su imaginación, Tsuru estaba en la popa, remando con fuerza. Gracias a su fuerza física, hizo girar fácilmente los remos cruzados, levantando grandes olas blancas que parecían manos gigantes, empujando el bote hacia adelante a una velocidad impresionante. Desde West City hasta la costa de las llanuras indias, su destino, ¿cuánto mar había entre los dos puntos? Consultando el mapa, estimaron que la distancia en línea recta era de aproximadamente 5,000 kilómetros. Y así, con un pequeño bote remendado y un par de remos de madera desgastados, los dos comenzaron su viaje a través del océano. Se turnaron para remar. Mientras uno remaba, el otro descansaba o se zambullía para pescar. Taro, con su habilidad en la manipulación de Ki, utilizó técnicas simples para cocinar los mariscos que capturaron, convirtiéndolo en comidas improvisadas. Durante las noches, cuando el agua se volvió extremadamente fría, ambos se zambulleron en el agua helada y, a cada lado de la popa, empujaron el bote con las manos mientras nadaban. El movimiento no solo impulsó el barco, sino que también ayudó a mantener el calor de su cuerpo. Con el tiempo, comenzaron a surgir problemas. Primero, los remos se rompieron. Luego, el barco, frágil y maltratado por las tormentas, se desintegró por completo. El sol brillaba intensamente sobre el turbulento océano. Solo dos grandes tablones de madera permanecieron flotando entre las olas. Sentado en uno de ellos estaba Tsuru, un joven con cabello oscuro. Permaneció quieto, con los ojos cerrados, enfocado, con las manos colocadas frente a su cuerpo. Una tenue luz blanca apareció entre sus palmas. Tsuru estaba practicando el Kikoro. Después de los difíciles días de entrenamiento en el mar, finalmente había desbloqueado el poder latente dentro de sí mismo. El flujo constante de energía interna rompió barreras y llevó a Tsuru al dominio de Ki, elevándolo al nivel de un verdadero maestro de artes marciales. Sin embargo, la técnica de Kikoro todavía estaba fuera de su alcance. De repente, un sonido estalló en las aguas. Taro subió con fuerza, rompiendo la superficie del océano. De alguna manera, había ganado impulso bajo el agua y saltó alto en el aire. En cada una de sus manos, había un pescado gordo recién capturado. En la cima de su salto, Taro arrojó el pez hacia arriba, bloqueando momentáneamente la luz del sol y proyectando una tenue sombra sobre Tsuru. Luego, con una ligereza casi sobrenatural, aterrizó en la otra tabla flotante. A pesar de su estatura y peso, el impacto fue suave. La tabla flotaba ligeramente debajo de sus pies, sin hundirse completamente en el agua. Sentado en el otro tablón, mientras todavía trataba de descifrar los secretos del Kikoro, Tsuru abrió los ojos y echó una mirada reflexiva a Taro, que se sentó a su lado, sin camisa, con los músculos brillando bajo el sol. Arriba, los dos peces gordos que Taro había arrojado comenzaron a caer. Tsuru estrechó los ojos, curioso.
Fue entonces cuando Taro levantó las manos. De repente, un sonido eléctrico pulsante, ZZZZ. Echoe, mientras chispas brillantes bailaban entre sus palmas. Comentario Bankoku Bukiru Show. Gritó. Taro dirigió sus manos hacia arriba, lanzando el ataque contra el pez que caía. 2 rayos dispararon desde sus palmas, cruzaron en el aire y golpearon al pez con precisión antes de que pudieran alcanzarlo. ZZZZZZ, los 2 peces flotaban en el aire, rodeados por una red de rayos. Pronto, el olor inconfundible de los mariscos a la parrilla comenzó a extenderse. Zuru olió el aire, y pronto, uno de los peces a la parrilla fue arrojado hacia él. Con reflejos rápidos, extendió las manos y atrapó la carne asada a mitad del vuelo. Sin embargo, en el momento siguiente, solo un cadáver flotó junto a él y cayó al mar, ahora desprovisto de carne y entrañas, como si hubiera sido devorado por una sombra rápida. Sosteniendo un montón de carne en ambas manos, Zuru comenzó a devorar el pescado vorazmente, alternando entre grandes picaduras y espitas ocasionales de huesos. En cuestión de minutos, el pez, que parecía pesar alrededor de 10 kilos, había desaparecido en su estómago. Por otro lado, Taro ya había terminado su comida. Un gran esqueleto de pez flotaba tranquilamente en el agua a su lado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede sentarse en esa tabla sin ningún cuidado y sin hundirse? Zuru pensó, frunciendo el ceño mientras observaba a Taro sentado naturalmente, como si no tuviera peso. Miró hacia abajo, dándose cuenta de que su propia tabla estaba casi sumergida, con el agua llegando hasta sus piernas cruzadas. Fue solo gracias a su increíble equilibrio que pudo mantener la estabilidad en el agua. Pero Taro, por otro lado, parecía flotar como si no tuviera peso en absoluto. ¿Hubo algún secreto para esta técnica? Zuru no quería admitirlo, pero tenía curiosidad, aunque su orgullo le impedía preguntar. Ambos no tenían camisa y su piel ya se había bronceado a un tono profundo. Flotaron en el océano, descansando bajo el sol y sintiendo la brisa durante unos 15 minutos. Seguamos adelante. Estamos casi en la costa. Taro dijo de repente. Y así, una vez más, se zambulleron. En el vasto océano, la única forma de viajar era nadar. Pronto, 2 columnas de agua aparecieron una al lado de la otra, moviéndose rápidamente hacia el horizonte. Después de 5 días y 5 noches de travesía, finalmente, con la salida del enorme sol en el horizonte detrás de ellos, Taro y Zuru llegaron a la costa. Tiraron los tablones de madera y pisaron la arena húmeda. Estaban hechos jirones, vestidos solo con pantalones cortos rotos, luciendo completamente desaliñados. Uno por delante de ellos, un denso bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La oscuridad del amanecer hizo que el interior del bosque pareciera aún más siniestro. Rugidos de animales salvajes resonaron en la distancia, aumentando la atmósfera amenazante. «Esa es la Torre Corín, ¿verdad?», preguntó Zuru, levantando la mirada hacia el pilar blanco que se elevaba sobre el bosque. «Debe ser. No hay otra torre tan alta en todo el mundo. Definitivamente es el santuario de Corín». Taro respondió con una sonrisa. Sin dudarlo, dio los primeros pasos, descalzo y desaliñado, entrando al bosque como un verdadero hombre de la naturaleza. Uno en cuanto a las bestias salvajes en el bosque. Bueno, sería difícil decir quién sería el depredador y quién sería la presa. Zuru lo siguió de cerca. Taro avanzó con una energía increíble. Después de 5 días en el mar, la mera sensación de tierra firme bajo sus pies le hizo querer correr sin parar. Y eso es exactamente lo que hizo. Aceleró a través del bosque, cada vez más rápido. Su cuerpo era como una flecha cortando a través de la densa vegetación, o un rayo zigzagueando entre los árboles. Los obstáculos aparecieron ante él, pero los superó con la facilidad de un depredador ágil. Se agachó bajo una espesa vid colgante y saltó con precisión sobre una raíz expuesta. En ningún momento su velocidad disminuyó. Era como si estuviera corriendo en terreno plano. Zuru, por otro lado, luchó por mantenerse al día. Cuando vio que la silueta de Taro se alejaba cada vez más, sintió una mezcla de ira y frustración. «Este bastardo está haciendo esto a propósito», pensó, tratando de acelerar su ritmo, ignorando las pequeñas heridas que acumuló en el camino. Corrió desde el amanecer hasta casi el mediodía. Sus piernas estaban cansadas, sus pies casi ampollaban y Taro ya no estaba a la vista. Zuru solo podía seguir la inmensa Torre Corín, visible en la distancia, señalando el camino. Finalmente, el denso bosque comenzó a despejarse. Zuru vio la luz del sol atravesar los árboles y se lanzó hacia adelante, cruzando la barrera final de ramas y hojas. Por otro lado, encontró un claro.
En el centro estaba la imponente Torre Corín. «Lo lograste, Tsuru», llamó Taro, sonriendo desde debajo de un pequeño campamento improvisado en la base de la torre. Llevaba pantalones de estilo tribal, y su torso estaba pintado con coloridos diseños de aceite. Frente a él, una fogata con una parrilla improvisada emitió el olor a carne asada. «¿Quieres un poco de jabalí? Es delicioso». Tsuru, exhausto, se detuvo para recuperar el aliento. Se paró descalzo, sus pantalones cortos de jirones y su cabello despeinado, mirando a Taro, que estaba comiendo con tanto entusiasmo que parecía que estaba ignorando su miserable condición. Viendo la escena, Tsuru apretó los puños. Este tipo, realmente merece una paliza. Pero cuando Tsuru vio la suculenta carne goteando de grasa, no pudo evitar sentir el agua de su boca. Después de días de comer solo mariscos, incluso un simple plato de verduras habría parecido una fiesta. Sin dudarlo, se sentó junto a la parrilla improvisada y arrancó un gran trozo de jugosa carne asada. En ese momento, un hombre y una mujer salieron de la tienda, ambos vestidos con atuendos nativos americanos. Su piel en tonos bronce estaba pintada con diseños tribales, y su cabello estaba adornado con plumas de aves silvestres. El hombre, sin camisa y musculoso, irradiaba fuerza y autoridad. La mujer, igualmente atlética, tenía un cuerpo tonificado que dejaba en claro que estaba lejos de ser frágil. El hombre nativo llevaba casualmente una olla eléctrica envuelta en un paño fresco. Al ver a Tsuru devorando la carne, levantó las cejas y preguntó: «Taro, ¿es este el compañero que mencionaste?» «Sí, Ubumajin. Su nombre es Tsuru. Nos hemos unido para escalar la Torre Corín». Taro respondió, habiendo terminado ya su comida. Permaneció sentado y señaló la imponente torre con su mano aún grasienta. La mujer se apresuró a buscar un recipiente con agua dulce. Taro le agradeció, rápidamente se lavó las manos y las secó en sus pantalones limpios. Tsuru, todavía masticando la carne, miró al enorme Ubumajin y pensó: con ese físico, debe ser increíblemente fuerte. No quiero desanimarte, pero incluso a ti, Taro, que puede matar a un tigre dientes de sable con un solo golpe, le resultará difícil subir a esta torre, dijo Ubumajin, inclinando la cabeza para mirar la Torre Corín, que parecía perforar los cielos. Suspiró antes de continuar: es casi imposible. Lo he intentado varias veces, y en mi mejor momento, subí durante un día entero antes de que no pudiera continuar. El peor intento casi me mata. No tenía suficiente energía para bajar y casi caer. ¿Un tigre dientes de sable? Entonces, mientras luchaba por llegar aquí, ¿todo esto sucedió? Pensé Tsuru, tragándose la revelación de las habilidades de Taro. ¿Podría realmente haberse vuelto mucho más fuerte que yo? Terminó su comida rápidamente, limpiando la grasa de sus dedos en sus pantalones andrajosos. Sin siquiera mirar hacia arriba, comentó desdeñosamente: es solo una torre. ¿Qué difícil puede ser? Tsuru estaba lleno de confianza en sus habilidades de manipulación ki, y sus palabras reflejaban esto. Ubumajin frunció el ceño, claramente molesto. Esta no es una torre ordinaria. Con los años, innumerables guerreros han fallado, se detuvo de repente, como si recordara algo. Tsuru sonrió sarcásticamente. Así que alguien ha logrado llegar a la cima, ¿no? Supuso que Ubumajin sabía algo sobre Mutaito, el maestro de Taro, y agregó con un toque de desprecio: solo porque no puedes no significa que otros no puedan. La franqueza de Tsuru no salvó a nadie. La única razón por la que no era más grosero era que acababa de terminar el jabalí asado preparado por otros. Ubumajin, su expresión seria, respondió honestamente: sí, no hace mucho, vimos a un anciano descendiendo por la torre. Pero era como un ser celestial, algo fuera de nuestro alcance. Ubumajin dijo vacilante antes de agregar: y tampoco eres rival para él. Tsuru se limpió las manos en los pantalones y dejó escapar una risa fría. Ese ser celestial es mi maestro. Durante su viaje desde el monte Mutaito, Tsuru y Taro habían hablado extensamente, especialmente sobre el Bankoku Bukiru Shou y los frijoles mágicos que Mutaito había creado. Ambos estuvieron de acuerdo en que probablemente había desarrollado esta técnica durante su entrenamiento en la Torre Corín. Los ojos de Ubumajin se ensancharon en estado de shock. ¿Usted, son discípulos de ese anciano? Intercambió miradas con su esposa, ambos compartiendo la misma expresión de asombro. Tiene razón. El anciano que mencionaste es nuestro maestro, Mutaito. Taro confirmado con una sonrisa tranquila. Él subió con facilidad, y como sus discípulos, no podemos deshonrarlo. Ubumajin abrió la boca, pero se encontró incapaz de decir nada más.
Pertenecía a un linaje que, generación tras generación, había protegido el bosque sagrado que rodeaba la Torre Corine. Entre ellos, solo el guerrero más destacado tenía derecho a residir en el claro en la base de la torre. Cada guerrero, en su tiempo, desafió la torre aparentemente interminable. Sin embargo, sin excepción, todos fallaron. Ubumajin fue el guerrero de su generación. Él también había intentado subir a la torre y, como los demás, fracasó. Para su sorpresa, los dos jóvenes antes que él mostraron una confianza inquebrantable, como si escalar la Torre Corine no fuera una hazaña digna de mención. Esto provocó una mezcla de inquietud y desafío dentro de Ubumajin. Aunque ya había sido testigo de la fuerza de Taro en el bosque, donde Taro había derribado a un tigre de dientes de sable con un solo golpe, Ubumajin no estaba del todo impresionado. Podría realizar tal hazaña él mismo, aunque tal vez no con la facilidad y compostura de Taro. Ubumajin respetaba las habilidades de Taro y había decidido darle la bienvenida con hospitalidad, pero eso no significaba que lo admirara por completo. Para Ubumajin, Taro era notable, alguien digno de convertirse en un amigo, pero no necesariamente superior. Ahora, al escuchar que ambos jóvenes eran discípulos del anciano que había descendido la torre, Ubumajin se mantuvo escéptico. Después de todo, no importa cuán talentosos puedan ser, parecían demasiado jóvenes para haber absorbido completamente las enseñanzas de un maestro tan poderoso. Taro notó que las dudas de Ubumajin se reflejaban en su rostro, pero decidió no decir nada. Sabía que pronto, la escalada hablaría por sí misma. Tan pronto como Tsuru terminó de comer, ahora se impacienta, sugirió. Vamos a subir ya. ¿No planeábamos encontrar a tu hermana? Todavía tenemos un largo camino por delante. Estiró los brazos y rodó los hombros mientras sus músculos bien definidos se movían de manera impresionante. Tsuru caminó hacia la base de la torre con determinación. Vamos. Pásame ese paquete. Dijo Taro, señalando el paquete en manos de Ubumajin, que contenía la olla eléctrica del gran rey demonio. Un Ubumajin dudó, alarmado. ¿Vas a llevar eso durante la subida? Esta cosa no es luz. Era muy consciente del peso del objeto, habiéndolo llevado por un tiempo él mismo. Aunque pequeño, era sorprendentemente pesado. Para Ubumajin, la idea de escalar con este peso adicional parecía absurda. Taro simplemente sonrió y sin esfuerzo tomó el paquete de las manos de Ubumajin. Gracias. La tela original del paquete ya se había desgastado durante su cruce marítimo, y Taro y Tsuru se habían turnado para llevarlo hasta este punto. Sin embargo, para Taro, parecía que no llevaba nada más que aire. Seis también se acercó a la base de la torre. En ese momento, Tsuru lo miró brevemente. Adelante y sube primero, dijo Taro con una sonrisa tranquila. Tsuru gruñó, saltó impresionantemente y alcanzó una altura de más de 30 metros. Aterrizó ligeramente en la superficie de la torre y comenzó a escalar como un animal salvaje, moviéndose rápidamente. En pocos momentos, ya estaba significativamente alto. Eso es, murmuró Ubumajin, viendo la escena con asombro junto a su esposa. Lo que presenciaron a continuación fue aún más increíble. Con el pesado paquete en la mano, Taro ni siquiera intentó subir a la torre. En cambio, se quedó en la base y, en una misteriosa exhibición, comenzó a flotar hacia arriba. Nos vemos en la cima. Taro exclamó, emocionado de experimentar el vuelo por primera vez. Canalizó su energía, y con un sonido de desplazamiento de aire, disparó verticalmente, deslizándose a lo largo de la torre a alta velocidad. ¿Taro está volando a la cima? Preguntó la esposa de Ubumajin, perpleja. Parece, respondió Ubumajin, todavía mirando hacia el cielo con incredulidad. Mientras tanto, Tsuru se estaba esforzando para subir a la torre lo más rápido posible, decidido a ser el primero en llegar a la cima. Sus pensamientos, sin embargo, fueron interrumpidos cuando sintió que algo se acercaba por detrás. Entonces, escuchó el eco de la risa de Taro. Tsuru, tomándolo con calma, no. Seguiré adelante. Tsuru se volvió abruptamente y vio pasar una sombra oscura a su lado. Miró con horror, solo para ver los pies de Taro moviéndose más lejos en el cielo. Fue entonces cuando recordó el momento en que Taro se había sentado casualmente sobre una tabla de madera sin hundirla en el agua. Corine estaba dormitando en el pasillo de la torre cuando, de repente, se despertó con una sensación inusual. ¿Alguien está escalando? Y a una velocidad impresionante. Esta energía, se siente familiar. Agarrando su bastón de madera, Corine corrió hacia el parapeto exterior de la torre y miró hacia abajo. ¡Wosh! Una figura se disparó hacia arriba, pasando tan cerca que volteó el pelaje de Corine, que estaba de punta. ¡Oh!
exclamó Corrin, dando 2 pasos atrás y estrechando los ojos para observar al hombre flotando frente a él. Era un hombre joven, de poco más de 20 años, de unos 1,60 metros de altura. Su torso musculoso estaba desnudo, y llevaba pantalones típicos de las personas que vivían en las tierras alrededor de la torre. El hombre parecía curioso, mirando el pasillo detrás de Corrin antes de fijar su mirada en el felino. ¿No es ese discípulo de Mutaito? ¿Qué está haciendo aquí? Espera. Pensó Corrin, notando el paquete que llevaba el joven. De repente, algo llamó su atención. ¿Es eso, la olla arrocera eléctrica que Mutaito usó para sellar Piccolo? Un taro flotó tranquilamente en el pasillo, aterrizando descalzo en el piso de piedra, con la espalda vuelta a Corrin. Usé toda mi energía en el Bukujutsu, técnica de vuelo, para llegar aquí, y me tomó alrededor de 1 hora, eso es aproximadamente cuánto tiempo le tomó a Goku después de mejorar su fuerza. Pero, por supuesto, se subió con las manos, mientras yo usaba ki. Son diferentes tipos de esfuerzo, por lo que no es exactamente una comparación justa. Mientras estos pensamientos corrían por su mente, Taro se dio la vuelta, manteniendo una expresión tranquila, y se presentó. Hola, soy Taro, el discípulo de Mutaito. Al mismo tiempo, observó de cerca a Corrin. A diferencia del diseño simplificado en los cómics, el felino antes que él tenía una presencia casi etérea. Su pelaje, aunque no completamente blanco, irradiaba un aura de pureza, como si no hubiera sido tocada por impurezas mundanas. Corrin notó que Taro estaba a gusto, pero a sus ojos, había algo extraordinario. Coraje, determinación y un propósito inquebrantable. Aunque sorprendido, Corrin mantuvo una expresión indiferente. Se rascó la cara con una pata y lentamente preguntó. ¿Qué quieres aquí en mi torre? Mientras hablaba, Corrin miró al centro de la sala, donde el frasco de agua descansaba sobre el altar. Recordó cuando Mutaito, aún joven, había subido a la torre para recuperar el Sacred Super Butter y suspiró internamente. Sabiendo eso, probablemente ya hayas descubierto lo que llevo. Taro respondió, colocando el paquete en el suelo con un sonido pesado. Esta es la olla arrocera utilizada para sellar al rey demonio. Oh. ¿Entonces eso es lo que es? Corrin respondió sin darse la vuelta. Mirando la espalda del felino, Taro continuó. Mi compañero y yo estamos en un viaje para encontrar un lugar adecuado para sellar este objeto de una vez por todas, asegurando que el Daimao ya no pueda causar estragos en el mundo. Corrin se volvió parcialmente, rascándose los bigotes blancos con una pata, y respondió. ¿Así que planeas dejar esa cosa aquí conmigo? Bueno, no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Corrin sabía muy bien que Piccolo era la encarnación de la oscuridad de Kami, el guardián celestial. Dejar algo así tan cerca del templo en lo alto de la torre fue una idea terrible. Después de todo, ¿quién podría garantizar que el Kami actual no, en algún momento, decida liberar a Piccolo nuevamente? En realidad, Corrin sospechaba bastante del nuevo Kami. No tenía ni una buena impresión ni confianza en él. Para Corrin, alguien que desató su encarnación malvada en el mundo humano, causando innumerables tragedias, no merecía el título de protector de la tierra. No, Taro sacudió la cabeza. De hecho, escuché que tú, siendo tan sabio y conocedor del mundo, podrías ayudarnos a encontrar una persona. Esta persona sabe dónde podemos sellar esta olla de una vez por todas. Oh. Corrin estrechó los ojos y examinó a Taro de arriba a abajo. De repente, como si reconociera algo, preguntó con aparente desinterés. ¿A quién estás buscando? Mi hermana. Cuando tenía 5 años, antes de ser acogido por mi maestro, alguien la tomó para aprender una misteriosa brujería. Taro respondió con calma. Así que eso es todo. Nunca imaginé que este chico fuera el hermano de esa mujer del desierto. Pensó Corrin, frunciendo el ceño mentalmente sus cejas. Ahora tiene sentido por qué el maestro de esa mujer trajo el agua de la vida del inframundo a la montaña Mutaito en ese entonces. Aunque muchos pensamientos pasaron por su mente, Corrin mantuvo la compostura y respondió. Dijiste que tu hermana fue llevada a aprender brujería. Bueno, sé quién es esta persona, y también sé dónde está. Pero para que yo revele esta información, usted tendrá que pasar mi prueba. Si sabes, eso ya es un buen comienzo. ¿Cuál es la prueba? Taro sonrió ligeramente. HMPF, pareces bastante seguro, ¿eh? Corrin agarró su bastón de madera, usándolo expertamente para sacar el frasco de Super Sacred Butter del altar y continuó. Esta es el agua sagrada. Dicen que al beberlo, un mortal puede aumentar en gran medida su fuerza. Aquí en mi torre, la regla es simple. Quien quiera hablar conmigo primero debe derrotarme y beber el agua de mis manos.
Taro mostró una sonrisa y respondió. Ya veo. Creo que puedo intentarlo. Pero internamente, pensó, ¿aumentar la fuerza? Esta agua sagrada es solo agua regular. Mientras hablaba, sus ojos brillaron brevemente, y el Mangekyo Sharingan se manifestó en sus iris por un instante. Su ojo izquierdo activó su poder único. Control de Ki, otorgando a Taro un dominio absoluto sobre su energía vital. Corin observó atentamente. Oh. Se las arregló, en un instante, para ocultar completamente su presencia aquí. ¡Qué habilidad tan impresionante! Este chico es realmente notable. Una frase pasó por la mente de Taro mientras se enfocaba. Sé sereno como el cielo, pero rápido como un rayo. Esta fue una de las lecciones del señor Popo a Goku en el mirador, y desde que fue enviado a este mundo, Taro había utilizado este consejo como la base de su entrenamiento. Con la ayuda de su técnica ocular, ahora había dominado completamente el primer concepto. 4 Corin, intrigado, pensó. Esto es realmente extraño. No puedo sentir ningún ki de él en absoluto. Es como si no existiera. Qué curioso. Taro, sin embargo, estaba completamente tranquilo, tanto por dentro como por fuera. Todo a su alrededor comenzó a desaparecer de su percepción, dejando solo a Corin y el frasco de Super Sacred Water. Al final, incluso Corin desapareció, dejando solo el objeto enfocado. Dando un solo paso, Taro extendió la mano y tocó el frasco. ¿HM? Taro hizo un sonido de suave sorpresa. Corin no se había movido ni una pulgada. El felino lo miró como si viera un fenómeno raro y sacudió la cabeza. Desde que has alcanzado este nivel, este tipo de entrenamiento ya no tiene ningún significado para ti. En cuanto al agua sagrada, es solo agua regular. Con un movimiento casual, Corin devolvió el frasco al altar y, sin mirar hacia atrás, caminó hacia la parte posterior del pasillo. Ven conmigo. Taro lo siguió mientras Corin lo conducía por una escalera a un nivel inferior de la torre. Parando frente a una gran cisterna de agua, Corin usó su bastón para abrir la tapa y dijo. Aquí está. Ver por ti mismo. Tu hermana vive aquí. Taro se inclinó sobre la cisterna y vio que el agua se movía suavemente, formando una imagen. La escena representaba un vasto desierto, con un pequeño pueblo que se parecía a una tribu primitiva que se destacaba en el paisaje. Corin tocó la superficie del agua con su bastón, y la imagen se acercó, revelando a una mujer de mediana edad. Tenía el pelo largo y morado y una cara elegante, pero llevaba un aire de autoridad enigmática. La mujer estaba sentada con las piernas cruzadas, meditando. Flotando frente a ella había una esfera de cristal translúcida. De repente, abrió los ojos y miró directamente a Taro, como si sintiera su presencia mirando. Su expresión se volvió seria, y frunció el ceño antes de emitir un suave sonido de desaprobación. La imagen en el agua desapareció rápidamente. ¿Así que Baba el Vidente es realmente tan poderoso? Ella fue capaz de detectar e interrumpir la visión de Corin, pensó Taro, impresionado. En la historia original, ella era una de las pocas que podía viajar entre el mundo de los vivos y los muertos sin depender de Kami. También trajo a Goku de vuelta para participar en el torneo de artes marciales. ¡Qué privilegio! Sintió un escalofrío cuando se dio cuenta de la imprudencia de su acción. ¿Qué pasa si se da cuenta de que realmente no soy Taro? Me estaré regalando. Bajo un cielo estrellado, la noche fría siguió adelante, y el viento aulló muy por encima. Tsuru estaba agotado. Se aferró a los afloramientos de la torre con las puntas de sus dedos, todo su cuerpo sacudido por el dolor de los músculos cansados. Sin embargo, su determinación permaneció inquebrantable. Jadeando, con el sudor goteando por su cara, levantó la cabeza para tratar de ver la parte superior de la torre. Nada. No había final a la vista. Damn Tower. Gruñó a través de los dientes apretados, mordiéndose el labio con fuerza. La diferencia entre él y Taro, ¿cuándo había crecido tanto? Parecía que, en algún momento de descuido, Taro simplemente había desaparecido delante de él, dejándolo atrás como si no fuera nada. ¿Ya había llegado a la cima? ¿Y ese vuelo por el aire, cómo hizo eso? El frío viento nocturno azotó su cuerpo, enviando un escalofrío por su columna vertebral. La mezcla de ira y frustración dio nueva vida a sus cansados músculos. Tsuru apretó los labios, ignoró el dolor y continuó escalando. A medida que la noche se profundizaba, las estrellas brillaban más y una luna creciente se elevaba en la distancia. Desde lejos, la torre negra, que parecía tocar el cielo, estaba de pie con una pequeña silueta solitaria escalándola con determinación. El silencio era absoluto.
La figura ya estaba a una altura impresionante, donde el bosque de abajo parecía pequeño, y la parte superior permanecía fuera de la vista. El frío viento nocturno intentó disuadirlo, pero Tsuru no cedió. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando finalmente se dio cuenta, el horizonte distante comenzó a iluminarse. Dawn trajo consigo una nueva luz. La cara de Tsuru estaba tan marcada por el agotamiento que no quedaba sudor. Sus ojos no se permitían el lujo de mirar hacia arriba. Simplemente siguió adelante, un movimiento lento y constante, subiendo un poco más alto con cada momento. Un rayo de luz solar finalmente tocó su piel, ofreciendo calor. Pero, irónicamente, sintió que su corazón se enfriaba. Ya ha pasado más de un día. De repente, su mano, buscando apoyo, encontró algo sólido. Levantó la cabeza y vio una estructura circular masiva sobre él. En la base de la gran plataforma había 4 pequeños agujeros, claramente destinados a los escaladores que llegaron tan lejos. En el agujero más cercano, una mano se acercó a él. Era Taro. Tsuru ignoró la mano extendida. Apretando los dientes, usó toda su fuerza restante para levantarse y pasar por el agujero sin ayuda. Taro no dijo nada, simplemente sentado en silencio a su lado. Después de unos minutos de respiración pesada, Tsuru se permitió mirar hacia abajo. El bosque, que una vez parecía inmenso, ahora era solo una mancha distante. Rompió el silencio. ¿Cuándo llegaste aquí? Taro se rió. Pensé que nunca preguntarías. Tsuru le disparó una mirada furiosa. Taro sonrió, sacó algo de su bolsillo y lo arrojó hacia él. Era un frijol pequeño. Me tomó alrededor de 1 hora. Instintivamente, Tsuru trató de agarrar el frijol, pero sus brazos estaban tan agotados que falló. El frijol aterrizó en sus pantalones andrajosos. Tsuru bajó la mirada, recogió el frijol con los dedos temblorosos y preguntó, todavía jadeando. ¿Qué es esto? Me lo dio el maestro aquí. Cómelo, y lo entenderás, dijo Taro, cepillándose la ropa antes de ponerse de pie. No necesitas sentirte mal. Usé una técnica de vuelo para llegar aquí. Es algo que aprendes usando ki. Usted, por otro lado, subió puramente por la fuerza física. No hay comparación entre nosotros. Se encogió de hombros y comenzó a alejarse. Tsuru puso los ojos en blanco, dudó por un momento y luego le metió el frijol en la boca. Crujido. Masticó varias veces, notando el sabor suave antes de tragar. ¿Qué? Los ojos de Tsuru se abrieron mientras miraba sus propias manos. De repente, toda su energía había regresado. Además, se sentía completamente saciado. Con un salto, se puso de pie y persiguió a Taro. Imagino que tienes curiosidad sobre cómo puedo volar. Si quieres, ve a Corinne y consigue su Super Sacred Water. Entonces podrás hacer lo mismo. Taro dijo, dándole a Tsuru una palmadita en el hombro. Llegaron a Corinne, que sostenía el frasco de Super Sacred Water suspendido de su bastón. ¿Es eso un cat? Tsuru señaló a Corinne. Hoy, ¿crees que es tan fácil tomar mis cosas? Corinne respondió sin fases, lamiendo su pata y estrechando los ojos hacia él. Así que solo necesito agarrar el frasco y puedo volar. Tsuru parecía escéptico. Taro se rió. No te preocupes. Apuesto a que no podrías hacerlo incluso si tuvieras un año entero para intentarlo. Recordó las palabras de Corinne en la historia original. El maestro Rossi tardó 3 años en obtener el agua sagrada. En el pasado, el maestro Rossi que se enfrentó a Corinne para reclamar el agua sagrada no tenía control sobre ki. Esto explicó los 3 años que le llevó superar el desafío. Sin embargo, Tsuru, bajo la influencia de Taro, ya había aprendido a manipular ki. Tal vez podría lograr la misma hazaña en menos tiempo. ¿1 año? Me estás tomando el pelo. Tsuru frunció el ceño, insatisfecho con la estimación. Sus ojos brillaron con determinación mientras daba un paso adelante, estirando su mano para agarrar el frasco que colgaba del bastón de Corinne. Fracasó. Tsuru estaba aturdido. ¿Cómo había evadido el gato su golpe tan fácilmente? La sorpresa dio paso a la precaución. No subestimarlo esta vez, Tsuru lo intentó de nuevo. Otro fracaso. Y de nuevo. Una vez más. El sudor corría por la cara de Tsuru mientras luchaba, pero el gato se movía como un pez en el agua, resbaladizo e imposible de atrapar. Desde la distancia, Taro observó claramente lo que estaba sucediendo. Corinne anticipó cada uno de los movimientos de Tsuru, leyéndolos con absoluta precisión, como si tuviera el poder de un Mangekyou Sharingan. Taro no pudo evitar asociar la escena con el entrenamiento de Popo en la historia original. Popo exhibió dominio sobre ki que superó a Corinne, pero la sensación era la misma.
Una percepción que bordea la omnisciencia. En verdad, Corrin, incluso sin poseer un gran poder destructivo, tenía un dominio marcial innegable. En el canon, fue capaz de percibir la energía de Goku en su forma completa de Super Saiyan, una hazaña impresionante. Que Tsuru estaba siendo completamente superado por él era más que natural. Taro, por otro lado, atribuyó gran parte de su evolución marcial a sus propios poderes oculares. Estaba increíblemente agradecido por haber traído el Mangekyo Sharingan al mundo de Dragon Ball. Su llegada a este universo no había sido pacífica. Recordó vívidamente el momento en que, acorralado por su hermano Uchiha Musashi, había utilizado el Mangekyo para explotar todo su chakra en un intento desesperado de llevarlos a ambos a la muerte. Quizás la fusión entre su alma y el poder de su clan fue la razón por la que Sharingan lo siguió a través del cruce. 3. Esta habilidad, ahora adaptada al uso de Ki, se había transformado en dos poderes fundamentales: Ki Control y Ki Maximization. Ambas eran herramientas indispensables para navegar por el universo Dragon Ball, donde los guerreros podían destruir planetas con un solo golpe. Taro reflexionó. Si hubiera recibido las habilidades de Itachi, como Tsukuyomi o Amaterasu, o las de Obito, como Kamui, ¿sería capaz de usarlas sin chakra? E incluso si pudiera, ¿tendrían estas habilidades algún impacto real en este mundo? Probablemente no. El Ki Control y Ki Maximization podrían no ser tan glamorosos, pero eran perfectos para profundizar en las profundidades del entrenamiento marcial. Con estas habilidades, Taro rompió barreras a un ritmo impresionante, como si hubiera estado parado en la cima de una montaña natural desde el comienzo de su viaje. Suspiró, apoyado en el parapeto del pasillo de la torre, mirando el cielo estrellado. Sus pensamientos vagaban hacia posibles futuros. Mientras tanto, Tsuru, completamente exhausto, ya se había quedado dormido. Durante el día, ni siquiera había tocado un solo hilo de pelaje de Corrin, y mucho menos el frasco de Super Sacred Water. Afortunadamente, Taro no tenía prisa. Después de conocer al vidente Baba, se había dado cuenta de que su viaje podría seguir un ritmo más estratégico. Si Tsuru lograra robar el Super Sacred Water, su dominio del vuelo sería mucho más rápido y eficiente. En la quietud de la noche, Corrin miró a Taro por un momento antes de bostezar y acurrucarse para dormir. Al día siguiente, los gritos frustrados de Tsuru resonaron nuevamente por el pasillo. Y el siguiente. Y el de después. Pasó una semana. Luego 2. Taro pasó ese tiempo profundizando sus artes marciales y su entrenamiento de manipulación Ki. De vez en cuando, observaba los intentos de Tsuru y le daba consejos directos, lo que solo lo irritaba aún más. Para Tsuru, aceptar la ayuda de Taro era humillante. Pero la precisión del consejo era innegable, y no pudo evitar ponerlo en práctica durante sus peleas. Pasó un mes y medio. Ese día, Taro estaba sentado en el aire, fuera de la sala de la torre. El viento soplaba contra su ropa, haciendo vibrar la tela, mientras que su largo cabello negro bailaba salvajemente. Pero se quedó quieto, con los ojos cerrados, con las manos moviéndose lentamente frente a él. Un resplandor azul y blanco estalló en sus palmas. Ki relámpago crepitó, bailando como serpientes eléctricas. Era el Bankoku Bukiru Shou. La manipulación del Ki para transformarlo en electricidad. De repente, el rayo desapareció, reemplazado por una llama naranja entre sus manos. Se quemó con una fuerza primaria, como si fuera la primera chispa de fuego en la historia humana. Lo hice, murmuró Taro, abriendo los ojos cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. En su vida pasada, como Uchiha Taro, había sido un ninja nacido con atributos de trueno y fuego, y más tarde solo había practicado un poco de evasión de la tierra. Su experiencia con estos jutsus lo había ayudado mucho en su viaje de transformación de ki en fuego. Dentro del pasillo, un grito victorioso rompió el silencio. Miró hacia adentro y vio a Tsuru sosteniendo a Corrin en el suelo, agarrando el frasco de agua sagrada con ambas manos, negándose a soltarlo. Tsuru flotó en el aire, experimentando una sensación que desafiaba cualquier descripción. Esto es, amazing, simplemente increíble. Apretó los puños, respirando profundamente mientras la emoción lo superaba. Mirando el cielo azul más allá de la torre de Corrin, se inclinó hacia adelante y comenzó a volar lentamente. Esto es maravilloso. Como un niño que acababa de aprender a correr, Tsuru jugó en el cielo, volando en círculos alrededor de la torre de forma elíptica. ¿Es este tipo realmente un villano? Pensó Taro, apoyándose en el parapeto de la sala. Estaba un poco sin palabras ante la energía casi inocente de Tsuru. Con los días, Taro había abandonado la imagen de Tsuru como un villano de la historia original.
En realidad, Tsuru no era más que alguien con un temperamento difícil, una lengua afilada y una actitud impulsiva. Corin se acercó a Taro, rascándose los bigotes. Con una mirada soñolienta, el gato miró a Tsuru, que estaba volando de regreso. ¿Se van?, preguntó. Sí. Cuanto antes aseguremos el artefacto que sella al gran rey demonio, antes podremos ir a casa. Taro sonrió, pensando en Fanfan, quien probablemente los estaba esperando ansiosamente en la montaña Mutaito. Sacó un mapa que había rediseñado en los últimos días, indicando la ruta que Corin tomaría a la aldea del vidente Baba. Tsuru aterrizó en la torre, limpiándose el sudor de la frente. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Taro le dio una breve mirada y dobló el mapa antes de guardarlo. Acabas de aprender Bukujutsu. ¿Estás seguro de que puedes manejar todo el viaje así? ¿Bukujutsu? ¡Qué nombre tan extraño! Tsuru se quejó, sin darse cuenta de que esta era una técnica que debería haberse desarrollado originalmente. De todos modos, con mi nivel actual, no podré volar muy rápido o por mucho tiempo. Oye, viejo, apuesto a que tienes un montón de frijoles Senzu escondidos, ¿verdad? Dos figuras cruzaron el cielo a alta velocidad, una con un paquete envuelto en tela marrón. ¡Bú! Volando sobre un bosque tropical, los dos estaban cubiertos de sudor. Tsuru, sin camisa, parecía exhausto, mientras que Taro, también sudando, sugirió: si no puedes seguir el ritmo, podemos aterrizar y caminar un poco. No hay necesidad de esforzarse tanto. Aunque el cruce aéreo era una especie de entrenamiento, similar a la subida a la torre de Corin, Taro sabía que no había necesidad de exagerar. Cállate. Tsuru gruñó, decidido a no mostrar debilidad frente a Taro. Con los dientes apretados, insistió en mantener el ritmo. Incluso empujó su cuerpo a volar más rápido, solo para evitar que Taro se desacelerara para igualarlo, lo que sería aún más humillante. Con el tiempo, la vegetación de abajo comenzó a adelgazar. De repente, Tsuru perdió el control y comenzó a caer en picado hacia el suelo. Taro entrecerró los ojos y vio que Tsuru, ya fuera de energía, rápidamente sacó un frijol Senzu y se lo tragó. En un instante, recuperó su fuerza y regresó al lado de Taro como si nada hubiera pasado. Taro también estaba empezando a sentir los límites de su cuerpo. La verdad era que su capacidad ki no era mucho más alta que la de Tsuru. Incluso con un talento y una comprensión superiores, su cuerpo no podía ignorar las limitaciones inherentes de los humanos. En el mundo de Dragon Ball, esto era evidente. El mayor ejemplo fue entrenar con gravedad. Goku y Vegeta hicieron avances increíbles usando cámaras de gravedad antes de lograr Super Saiyan. Sin embargo, los guerreros humanos como Krillin, Yamcha y Tenshinhan nunca siguieron el mismo camino. La explicación era obvia. El cuerpo humano tenía límites definidos. El entrenamiento en gravedad extrema fue más dañino que beneficioso para ellos. Después de todo, los humanos no tenían la capacidad de Saiyan para fortalecerse después de experiencias cercanas a la muerte. El entrenamiento brutal simplemente no era ideal para los humanos. Por otro lado, Taro tuvo la ventaja de su experiencia ninja anterior, donde las largas marchas forzadas y el manejo cuidadoso de los chakras eran habilidades esenciales. Su familiaridad con la conservación de la energía, combinada con el ki control de su Mangekyou Sharingan, le dio una ligera ventaja en la resistencia sobre Tsuru. Por supuesto, incluso Taro tenía sus límites. Cuando ya no podía soportar, aterrizaba, descansaba en el lugar o caminaba por un tiempo. Evitó confiar demasiado en Senzu Beans. De las experiencias de su vida pasada, sabía que la dependencia frecuente de muletas como la medicina podría debilitar la inmunidad inherente de una persona. Es como alguien que se ha vuelto dependiente de las pastillas para dormir y ya no puede quedarse dormido naturalmente. Los dos continuaron su viaje, volando intermitentemente y viajando día y noche. Finalmente, después de 6 días agotadores, flotaban en el aire sobre un vasto desierto, mirando hacia un oasis donde se encontraba un pueblo primitivo. El sudor cubrió sus cuerpos mientras el calor implacable del desierto los arrastraba. Incluso su resistencia entrenada en artes marciales fue probada hasta sus límites. Compartiendo una mirada, Taro y Tsuru dispararon hacia abajo en una rápida inmersión, y lo que los saludó a continuación fue completamente inesperado. Un grupo de aldeanos salió corriendo del asentamiento. Su piel estaba oscurecida por el sol áspero, y llevaban armas primitivas, lanzas de madera, cuchillos de piedra y hachas. Rodearon a los dos extraños con feroz determinación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres en nuestro pueblo? Deja de inmediato. Los aldeanos ladraron estas palabras sin dudarlo, apuntando sus armas directamente a Taro y Tsuru.
¿Cómo sabían estos primitivos que íbamos a venir? Tsuru murmuró, frunciendo el ceño mientras estudiaba a los miembros de la tribu de piel oscura que bloqueaban su camino. Taro, sin embargo, parecía reflexivo. Ya te lo dije. Dijo. Mi hermana es una chamana altamente calificada. A juzgar por su reacción, debe mantener una posición de importancia aquí, probablemente una sacerdotisa o un líder espiritual. ¿Es realmente tan poderoso? ¿Capaz de prever nuestra llegada? Tsuru levantó una ceja, incrédulo. Había aprendido a sentir aquí con la ayuda de Taro, pero su habilidad seguía siendo rudimentaria, limitada en alcance y precisión. Tsuru sabía que no sería capaz de detectar a alguien que se acercaba desde tan lejos, y mucho menos organizar una recepción armada. Esta realización lo sorprendió pero también lo irritó. Después de todo, ¿por qué incluso la hermana de Taro era tan impresionante? Él, que una vez había sido un rival de nivel similar, ahora parecía años luz atrás. Fue frustrante. De repente, Taro dio un paso adelante y gritó. Hermana. Soy yo, Mutaro. He venido a buscarte. Los nativos se miraron, confundidos, pero continuaron mirándolo con sospecha. ¿De qué habla este chico? Uno de ellos apuntó una lanza tan cerca de la cara de Taro que pudo sentir el aire moviéndose. Sin embargo, después de un breve revuelo, el grupo se quedó en silencio. Poco a poco, los hombres se separaron. Taro y Tsuru miraron hacia el final del corredor humano y vieron a una mujer de unos 1,60 metros de altura flotando hacia ellos. Tenía el pelo morado y llevaba una larga túnica negra. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, y a su lado flotaba una bola de cristal, como si fuera un sirviente vivo. Era el vidente que Taro se había conocido en la torre de Corin. O más bien, su hermana. Así que eres tú, Taro, ¿no estabas entrenando con Mutaito? ¿Cómo encontraste el tiempo para venir aquí? Pasó por el grupo de nativos y se detuvo frente a Taro y Tsuru. Su penetrante mirada se encontró con la frialdad de Taro. Un incómodo bajo su mirada, Taro levantó el paquete que llevaba. Vine por esto. Mi maestro sacrificó su vida para sellar al gran rey demonio dentro de este objeto. Sé que te especializas en magia poderosa, así que quiero saber dónde sería el lugar más seguro para mantenerlo. La vidente lo observó durante unos momentos, luego cambió su mirada a Tsuru, que parecía impaciente e irritada. Pasaste por la torre de Corin antes de venir aquí, ¿no? Ella preguntó, como si ya supiera la respuesta. Claramente, recordó cuando su privacidad había sido perturbada hace semanas. Al alejarse, murmuró para sí misma. Mi maestro se ha ido, y ahora ese gato se ha vuelto audaz, interesante. ¿Por qué está murmurando esta mujer? Tsuru se quejó, cruzando los brazos. Ben el vidente ignoró a Tsuru y flotó en el pueblo, ordenando a los nativos. Son nuestros invitados. Comentario sin cuestionar, los hombres bajaron sus armas. Taro y Tsuru intercambiaron miradas antes de seguir a la mujer. ¿Esta mujer sabe cómo usar Bukujutsu también? Tsuru vio al vidente flotar delante de ellos, guiándolos a través del pueblo, mientras pensaba para sí mismo. Comentario: no sé nada de esto Bukujutsu, chico que vino con mi hermano pequeño. Tsuru de repente se detuvo, se sorprendió, y su expresión se puso seria. Estaba seguro de que la vidente había vuelto ligeramente su rostro hacia él, con una sonrisa llena de malicia. ¿Puedes escuchar lo que estoy pensando? Preguntó a través de los dientes apretados. Solo una suposición. El vidente respondió casualmente, continuando flotando hacia adelante. Tsuru murmuró en voz baja. El chico que vino con Taro, ¿puedo escuchar sus pensamientos? Ah. Su mente es tan fuerte y desorganizada, es como si estuviera gritando a mi lado. En cuanto a Taro, impresionante. Su mente es tan tranquila y cerrada como una piedra sólida. Incluso yo no puedo penetrar sus pensamientos. Curioso, solía pensar que estaba distraído y lleno de sueños. Incluso le pedí a nuestro maestro que lo guiara al agua de la vida eterna, al final, el que se benefició fue este mocoso molesto que está con él ahora. El vidente continuó flotando, liderando a los dos mientras reflexionaba. Hace años, Taro y Tsuru, mientras entrenaban en el monte Mutaito, habían bebido accidentalmente del agua de la vida eterna, un líquido místico del inframundo. Aquellos que lo consumieron ganaron un aura peculiar, una perceptible solo para individuos con habilidades sobrenaturales como la suya. Desde el momento en que se encontró con Tsuru, reconoció la marca dejada por el agua. Pronto, llegaron a la casa del vidente. Era una estructura de barro rústico con paredes gruesas y ventanas pequeñas. ¿Quieres que lea el futuro? No hay problema.
Pero, Taro, ¿por qué pareces tan diferente del hermano pequeño que conocía? Ella dijo, flotando y volviéndose para enfrentarlo. Sus pálidos ojos morados se fijaron intensamente en cada reacción de Taro. Eso es natural, ¿no? Ustedes dos estuvieron separados por más de 20 años. Tsuru interrumpió con un gesto impaciente. Vamos con eso. Todavía tenemos que deshacernos de esta cosa. Mocoso insolente, ¿quieres que te envíe al infierno para un baño en las aguas del inframundo? La vidente respondió, estrechando los ojos. Por un momento, tanto sus ojos como su bola de cristal brillaron con una luz siniestra. Tsuru sintió una presión abrumadora en su mente y dio un paso atrás. Tsuru, cálmate. Taro se interpuso entre los dos, sonriendo pero alerta. Esta mujer definitivamente no es ordinaria. Luego dijo. Como dijo Tsuru, la gente cambia. Hermana, no eres muy diferente de hace 25 años, ¿verdad? A diferencia de Mutaito, a quien Taro respetaba profundamente e incluso se sentía obligado a mantener ciertas apariencias, no veía la necesidad de fabricar mentiras o elaborar historias para su hermana. Después de todo, su vínculo había sido frágil desde la infancia. Afortunadamente para él, el vidente no presionó el tema. Parecía más una curiosidad pasajera que una pregunta real. Hablando de eso, ¿qué hay de esa sacerdotisa que te llevó? Ella era tu maestra, ¿no? Preguntó Taro, mirando alrededor de la pequeña habitación. Ni siquiera había una cama. ¿Esta mujer flota todo el tiempo? Pensó. Esa anciana. El vidente respondió con un suspiro desdeñoso. Después de enseñarme todo lo que sabía, se fue al paraíso con ese otro anciano retirado que vivía allí en el cielo. ¿Viejo retirado? ¿Paraíso? ¿Podría ser el antiguo kami de la tierra? ¿Fue al paraíso con el maestro del vidente? Taro pensó, sorprendido. Sin decir nada más, la vidente extendió su mano, y su bola de cristal flotó hacia ella. Colocó sus manos ligeramente por encima de la bola de cristal y preguntó. Entonces, ¿qué quieres descubrir? Taro colocó el paquete que había estado llevando en el suelo con un ruido sordo, desatando las ataduras y revelando el objeto en su interior. Una olla arrocera. Se trata de esto. Por favor, hermana, ve a dónde sería el mejor lugar en la tierra para mantenerlo. El vidente echó una mirada desinteresada a la olla arrocera y dijo, ¿y si señalo un lugar al que no puedes llegar? ¿No hay lugar en la tierra al que no podamos llegar? Tsuru replicó, frunciendo el ceño. Hoy, con esa actitud, casi tengo ganas de mostrarte el camino directo al inframundo. La vidente sonrió fríamente, cerró los ojos y colocó sus manos sobre la bola de cristal. Comenzó a emitir un brillo intenso. Tsuru simplemente se burló, frenando su ira. Mantuvo los ojos fijos en la bola de cristal, que brillaba cada vez más brillante. Taro, por otro lado, frunció el ceño cuando notó que, a pesar del brillo creciente, la pelota permanecía vacía, sin formar ninguna imagen. La vidente retiró sus manos, arqueando ligeramente sus delgadas cejas violetas, sorprendida y miró cuidadosamente la bola aún brillante. «Hey, ¿sabes lo que estás haciendo o no?» Tsuru explotó, impaciente. ¿Hay un problema? Taro, sin cambiar su expresión, sintió que algo estaba mal y decidió preguntar. Sin responder, la vidente reposicionó sus manos sobre la pelota. El brillo se intensificó de nuevo, y esta vez, las imágenes comenzaron a aparecer. «¿Pero, qué es esto?» preguntó Tsuru, insatisfecho, señalando la pelota. «Parece una presentación de diapositivas», pensó Taro, observando que las imágenes cambian lentamente. El vidente tocó la pelota, que inmediatamente detuvo las imágenes. Miró la olla arrocera en el suelo y explicó con indiferencia. En palabras, en 300 años, este objeto inevitablemente se abrirá, sin importar dónde lo escondas. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Tsuru no ocultó su irritación por la vaga respuesta. El curso inevitable de las cosas, Taro pensó, reflexionando. Pronto sacudió la cabeza y descartó el pensamiento. Luego preguntó. En estos 300 años, ¿son estos los lugares más adecuados para almacenar el objeto, correcto? Taro señaló las imágenes parpadeantes dentro de la bola de cristal. El vidente echó un vistazo a Taro y asintió. Exactamente. Déjame ver, she touched the ball, which paused on a specific image. Acabe de Pina Mountain House Forest. Aquí. En este lugar, nada inesperado sucederá en los próximos 300 años. Y, por lo que veo, puedes pasar por allí en tu camino de regreso. Entendido. Entonces estará aquí. Taro estuvo de acuerdo. ¿Qué demonios es esto?
¿Me estás diciendo que, en 300 años, el gran rey demonio definitivamente escapará de allí? Preguntó Tsuru, señalando la olla arrocera y alternando su mirada entre Taro y el vidente. Vamos, Tsuru. 300 años. Ese es un tiempo tan lejano, nadie sabe cómo será el mundo entonces. Incluso si se escapa, no podrá hacer lo que quiera. Taro le dio a Tsuru una palmadita en el hombro y recogió la olla arrocera del suelo. Todavía escéptico, Tsuru salió de la casa, seguido de Taro. Antes de irse, Taro se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y dijo, en realidad, hay una cosa más que me gustaría que vieras. ¿1 La vidente levantó los ojos hacia él. La vidente permaneció flotando frente a su casa, apoyándose en la bola de cristal, viendo a Taro y Tsuru desaparecer en el cielo. Con su cabello violeta revoloteando en el viento, murmuró cuidadosamente. Las ubicaciones de los 7 orbes que pueden conceder deseos, así que eso es lo que quieres saber, Taro, chico astuto, sacudiendo la cabeza, entró en la casa. Los objetos que están más allá de la comprensión de un maestro de la magia, como las 7 bolas de dragón, siguen siendo inaccesibles para las visiones. Estaban más allá de su entendimiento. Más de medio mes después, Taro y Tsuru finalmente llegaron al bosque indicado por el vidente. La montaña no era alta, y la vegetación del bosque era escasa. Entonces, esto es todo. Tsuru suspiró aliviado. Habían estado viajando durante casi 5 meses, frente a montañas, bosques, mares e incluso torres de escalada. Todos esos innumerables desafíos y peligros ahora parecían valer la pena, porque finalmente habían llegado a su destino. Si pudieran sellar al rey demonio aquí, todos sus esfuerzos serían recompensados. Los dos descendieron del cielo y aterrizaron en la ladera de la montaña, comenzando su búsqueda de la cueva mostrada por el vidente en la bola de cristal. Ambos habían estado practicando artes marciales durante más de 20 años y tenían mentes agudas. Aunque no era exactamente memoria fotográfica, las imágenes que habían visto en la bola de cristal todavía estaban frescas en sus mentes. Subieron a la montaña y entraron en el bosque, comparando el paisaje con lo que recordaban. Finalmente, en un pequeño valle, Taro notó una formación idéntica a la que había mostrado la bola de cristal. Descendieron y encontraron la entrada a una cueva, lo suficientemente alta como para que una persona entrara sin dificultad. Intercambiando una mirada significativa, Taro y Tsuru apartaron las ramas que cubrían la entrada y entraron con el paquete que contenía la olla arrocera. En el interior, la cueva parecía contener una oscuridad infinita. Con un sonido foosh, el interior estaba iluminado por una llama naranja que flotaba sobre la palma de Taro. Las sombras de los dos bailaban en las paredes de piedra. Al ver la llama en la mano de Taro, Tsuru estrechó los ojos y apretó los puños. Su corazón estaba dividido entre la envidia y la frustración. Taro, sin embargo, ignoró por completo las emociones conflictivas de Tsuru. Sostenía la llama en una mano mientras llevaba el paquete en la otra. Avanzó por la cueva sin dudarlo. Tsuru siguió de cerca, pero la sombra de Taro, magnificada por la luz de la llama, parecía absorber completamente su presencia, casi tragándolo. No mucho después, los dos salieron de la cueva, y la olla arrocera ya no estaba con ellos. Encontremos algo para sellar la entrada. Taro sugirió con un suspiro. Ambos volvieron a la cima del valle y regresaron con una enorme piedra. Con un ruido sordo, lo colocaron en la entrada, bloqueándolo por completo. Los dos se pararon en silencio frente a la cueva sellada, observándola por un momento. Vamos. Es hora de volver. Taro dijo finalmente, despegando en el aire. Tsuru se detuvo por un momento, pensativo, antes de seguir a Taro con una mirada sombría. Cuando Taro y Tsuru sellaron la olla en la cueva, en el templo celestial sobre la torre Korin, dos figuras observaron cada movimiento que hicieron. Kami-sama, Piccolo ha sido sellado. Dijo el señor Popo, su voz tranquila e impasible. Sus ojos redondos dieron la impresión de ser más una muñeca que una persona viva. Un kami, apoyado en su bastón y vestido con una túnica blanca, observó la entrada sellada de la cueva con una expresión complicada. Después de un largo silencio, suspiró y se volvió, caminando de regreso al templo. El señor Popo lo siguió, y los dos entraron en una de las habitaciones del palacio. En el centro de la habitación, sobre una mesa, descansaba una bandeja cubierta por una cúpula de vidrio. Dentro de la cúpula había un dragón pequeño e intrincadamente detallado. El dragón tenía cuernos de asta, escamas de pez, bigotes de humano, un cuerpo serpentino, pies de fénix y ojos que brillaban rojos, como si emitieran su propia luz.
Su cuerpo largo y sinuoso se enroscó dentro de la cúpula, como si estuviera listo para romper sus límites y ascender a los cielos como el verdadero Shenlong. El dios Piccolo levantó el modelo Shenlong de la mesa y, con el señor Popo, regresó al gran patio del templo. Colocando el modelo en el suelo, el dios Piccolo, vestido completamente de blanco, se apoyó en su bastón y se detuvo. Maestro, si realmente logras dar vida a este Shenlong, compensará el pecado de liberar a Piccolo Daimao, dijo sinceramente el señor Popo. Como leal sirviente, entendió bien los dilemas internos de su maestro. Aún así, el concepto de Dios Piccolo creando 7 esferas que otorgarían deseos, invocando el Shenlong, parecía demasiado fantástico para el señor Popo. Desde su experiencia, ninguno de los dioses anteriores de la Tierra había mostrado tal capacidad. El dios Piccolo asintió ligeramente, ya no dudaba. Levantó una mano hacia el modelo Shenlong en el suelo. Impuesto. Una serie de sonidos extraños e ininteligibles vinieron de su boca. De repente, el pequeño modelo Shenlong brilló con una brillante luz dorada. Con un boom, un rayo dorado se disparó hacia el cielo, como un dragón de luz que asciende a los cielos. El señor Popo levantó la vista y vio el rayo dorado, que parecía ser una mezcla de relámpagos y luz divina. Se retorció en el aire por un momento, como un dragón luminoso en espiral a través del cielo. Luego, toda la luz se enfocó en un solo punto, dividiéndose en 7 rayos que se dispararon en diferentes direcciones. «¿Realmente lo hiciste?», el señor Popo murmuró, sorprendido. El dios Piccolo permaneció en silencio, contemplativo. «Pero, ¿alguien podrá reunir las 7 Dragon Balls? La Tierra es tan vasta», el señor Popo cuestionó, todavía dudoso. Había sido parte de todo el proceso de creación de las Dragon Balls y sabía lo pequeñas que eran. Para los mortales de la Tierra, encontrarlos sería casi imposible, e incluso si lo hicieran, podrían considerarlos meras bolas de vidrio. El dios Piccolo permaneció quieto, con la mirada profunda como si estuviera viendo a los innumerables seres del inframundo. Levantó su bastón y golpeó el suelo. Moviendo sus labios, pronunció un mensaje que resonó misteriosamente. «Yo soy el dios de la Tierra. Hoy, concedo a los mortales 7 Dragon Balls. Quien los reúna a todos podrá convocar a Shenlong y pedir cualquier deseo de su corazón. No importa si el peticionario es bueno o malo, rico o pobre, joven o viejo, no importa si desean riqueza infinita, poder ilimitado o vida eterna, todos los deseos serán concedidos». Este mensaje resonó en los corazones de todos los mortales. Sin embargo, algunos lo consideraron una ilusión. Otros pensaron que habían oído mal, mientras que algunos creían que era una broma. Pocos tomaron el mensaje en serio. En la torre Corín, el maestro Corín levantó la vista, tratando de vislumbrar al nuevo dios de la tierra. Murmuró: «Esto, podría ser algo bueno». Mientras tanto, Taro, que estaba volando, de repente se detuvo, flotando en el aire. «¿Qué pasa?», preguntó Tsuru, volando de regreso a donde estaba. «¿No escuchaste eso?». Taro respondió, sorprendido. «¿Escucha qué?». Tsuru parecía confundido. «Debe haber sido solo mi imaginación». Taro sacudió la cabeza, pensativo. «Ya veo, el God Piccolo acaba de crear las Dragon Balls. Riqueza, poder, inmortalidad, nada de eso es lo que quiero». Miró el paisaje borroso a su alrededor y sacudió la cabeza de nuevo. «Estoy cansado de volar. Caminemos un poco». Con eso, Taro comenzó a descender. Lleno de misterios como siempre. Tsuru se quejó, siguiéndolo. Los dos continuaron su viaje a pie, corriendo rápidamente por el suelo. Cuando se encontraron con montañas, las subieron. Cuando encontraron ríos, volaron sobre ellos. Su progreso fue impresionante. Pasaron los días hasta que, una mañana, cuando salieron de un bosque, ambos olieron el aroma de la sangre en el aire. Taro y Tsuru intercambiaron miradas y asintieron, acelerando sus pasos hacia la fuente del olor. Pronto llegaron a un pueblo. En la entrada, se encontraron con una vista horrible. Un monstruo gigante, con una apariencia animal, estaba parado en medio de un río de sangre, rodeado por los cuerpos de los aldeanos. En sus manos, sostenía la pierna de una mujer, que devoraba como un animal salvaje. «¡Bastardo!». Tsuru gritó, furioso, cargando hacia adelante inmediatamente. El monstruo, royendo la pierna de una mujer, se volvió abruptamente ante el sonido del furioso grito. Lo que se reveló no era un rostro humano, sino el semblante grotesco de una criatura que se parecía a un monstruo prehistórico. Sus ojos, profundos y frontales como los de un primate, contrastaban con su boca sobresaliente, llena de dientes afilados y manchados de sangre y trozos de carne.
En lugar de una nariz, solo había dos fosas nasales. Y encima de su cabeza, las orejas largas y puntiagudas se levantaron como las de un demonio. ¿De dónde vino este niño? Apareciendo justo ahora cuando finalmente estoy satisfecho, el monstruo se burló, su voz ronca y extrañamente articulada. Dejó caer la pierna de la mujer medio devorada al suelo y lamió su boca hinchada con una lengua rosada. Sus ojos brillaban con una locura que tenía sed de sangre. La expresión de Tsuru se endureció aún más. Con un movimiento firme, presionó su mano contra el suelo. En la visión del monstruo, Tsuru desapareció. Poco después, un dolor abrasador se disparó a través de su abdomen. Su cuerpo fue arrojado violentamente hacia atrás. Tsuru saltó alto, con los ojos bien abiertos y una intensa furia. Suspendido a más de 10 metros del suelo, colocó sus manos en forma de V invertida, apuntando directamente al monstruo caído. Entre sus manos, una esfera de luz blanca comenzó a brillar, creciendo hasta que alcanzó un brillo intenso, casi como si estuviera sosteniendo un sol en miniatura. ¿Es ese el Kikoro? Taro se dio cuenta, mirando desde la distancia. Inmediatamente reconoció la técnica, dándose cuenta de que Tsuru finalmente había dominado el poderoso ataque. Uno muere. Tsuru gritó desde arriba, su voz llena de determinación. ¡Bum! Un rayo de energía blanca y ardiente descendió del cielo, golpeando el suelo con una fuerza devastadora. No. Por favor, no, el monstruo murmuró, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando trató de levantarse, fue completamente consumido por la luz blanca que descendía sobre él. Su voz se desvaneció cuando la energía la envolvió. ¡Bang! El suelo tembló, acompañado de una explosión ensordecedora. Cuando el polvo finalmente se asentó, Taro vio a Tsuru cayendo en picado desde el cielo, agotado y drenado. Con manos temblorosas, tomó uno de los últimos frijoles Senzu que tuvo y se lo tragó. Cuando Taro lo alcanzó, Tsuru estaba completamente recuperado, parado en silencio. Mirando el cráter de casi 3 metros de profundidad, Taro notó que el monstruo había sido reducido a nada, completamente borrado. ¿Era eso realmente necesario? ¿Empiezas con el Kikoro de inmediato?, preguntó Taro, cruzando los brazos. Tsuru se encogió de hombros y respondió con una sonrisa fría. Trash así no merece vivir. Estoy sorprendido, ¿desde cuándo tuviste sentido de la justicia? ¿O es solo porque era un diferente? Ha pasado mucho tiempo desde que el reino reconoció la igualdad de derechos para esas personas. Taro replicó, levantando una ceja. Nunca consideré a esos seres humanos. Tsuru dijo, su expresión es de profundo disgusto, evitando su mirada del profundo agujero que acababa de crear. Su voz era fría y dura. Hoy en día, la gente considera a los gatos, perros y aquellos seres que no son ni humanos ni fantasmas como iguales. Es absurdo. Taro se quedó en silencio, reflexionando. Sabía poco sobre los seres distintos en el mundo de Dragon Ball. Sin embargo, por lo que podía recordar, en el canon, 3 siglos después, los hombres lobo, los gatos, los seres con cabeza de perro e incluso los dinosaurios humanoides se consideraban ciudadanos comunes de la Tierra. Pero por alguna razón, durante los arcos de Android y Majin Buu, estos seres casi habían desaparecido. De todos modos, desde que los encontramos, enterremos los cuerpos. Taro sacudió la cabeza, acercándose a los restos dispersos en el suelo. Los cadáveres fueron mutilados, sin una sola forma intacta. Brazos amputados, piernas arrancadas, abdomen abierto, cerebros dispersos, la escena fue horrible. Tsuru llevaba una expresión agria, claramente incómoda. Taro, por otro lado, permaneció imperturbable. Había sido testigo de escenas mucho más brutales en el mundo ninja. Con calma, recogió un cuerpo desmembrado y lo arrojó al agujero creado por la explosión de energía de Tsuru. Al ver el comportamiento compuesto de Taro, Tsuru suspiró y comenzó a ayudar en silencio, llevando pedazos de los cuerpos. La masacre había sido total. Todo el pueblo había sido aniquilado por el monstruo. Tanto Taro como Tsuru estaban cubiertos de sangre. A pesar de esto, trataron los cuerpos con respeto, reconociéndolos como humanos. Para ellos, los muertos merecían dignidad, y es por eso que trabajaron para llevar cada pieza al agujero, negándose a patear la carne. De repente, Taro se detuvo. Se volvió hacia la entrada del pueblo y notó que se acercaba un grupo. Tsuru, que todavía llevaba la mitad de un cuerpo, notó el cambio de comportamiento de Taro y siguió su mirada. Un grupo de alrededor de 90 monjes con cabezas afeitadas caminaba lentamente hacia ellos. Taro arrojó el cadáver al agujero y miró a su alrededor, tratando de reconocer la ubicación.
Basado en los recuerdos de sus mapas, concluyó. Ah, estamos cerca del monte Orin, donde se encuentra el templo de Orin. Incluso con este pensamiento, mantuvo la calma, simplemente observando cómo se acercaban los monjes. ¿Quién eres? Uno de ellos gritó. ¿Qué haces aquí? Masqueros sin corazón. Eran ustedes los que cometieron esta atrocidad. Los monjes, claramente asociados con el templo de Orin, miraron con horror la escena. Extremidades desmembradas, sangre por todas partes y dos hombres musculosos en medio del caos. Uno de ellos, además de no tener camisa, tenía extrañas marcas pintadas en su cuerpo como un guerrero tribal. Ver las caras serenas de Taro y Tsuru solo enojó a los monjes. Después de todo, ¿cómo podría alguien permanecer compuesto frente a tal carnicería? Incluso ellos, acostumbrados a vidas de contemplación, no podían suprimir el miedo que evocaba la visión del verdadero infierno. Cuanto más miedo tenían, más enojados crecían. Masteros crueles. Ríndete inmediatamente. Gritó el monje principal, un hombre alto y corpulento con una voz en auge y una expresión severa. No hicimos esto. Taro respondió, su voz tan tranquila como su postura. Entonces, ¿quién lo hizo? Otro monje gritó. Un monstruo. Ya lo hemos eliminado. Taro respondió. ¿Y el cuerpo? El líder presionó. Allan. Taro señaló el agujero detrás de ellos. Pero usamos demasiada fuerza. Probablemente no queda nada. Los monjes miraron el agujero y luego volvieron a Taro, casi riéndose con incredulidad. ¿Un agujero de ese tamaño? ¿Se suponía que debían creer que eso fue hecho por ellos? ¡Qué absurdo! Ustedes son los responsables, no hay duda en mi mente. Ríndete inmediatamente y ven con nosotros al templo para recibir la justicia de Buda. Con cabezas afeitadas y oración constante, tal vez todavía puedas redimir tus pecados. Pero no intentes resistir. Gritó otro monje. Ja ja ja. ¡Qué audacia! Tsuru se rió en voz alta, sus ojos se estrecharon y se llenaron de desprecio. Incluso si fuera yo, ¿qué podrías hacer contra mí? ¿Crees que 3 o 4 guerreros mediocres me detendrán? Insolente. Criminal villano. Deja de hablar y captáralo. Los monjes cargaron en un frenesí. Finalmente, un poco de diversión. Tsuru dijo, riendo, mientras disparaba hacia el grupo como un rayo. Se movía como un tigre descendiendo por la montaña o un águila volando por el cielo. Aunque los monjes tenían experiencia, sus habilidades no eran rival para él. Tsuru se movió con una agilidad absurda, derribándolos uno por uno. Con codos en el pecho, cabeza brutales o giros viciosos de sus articulaciones, los desmanteló con facilidad. Cuando unos pocos lograron rodearlo, Tsuru desató una pequeña explosión de energía. ¡Bang! Los monjes volaron en todas direcciones, cayendo como hojas esparcidas por el suelo. Eso es ki. Exclamó uno de los monjes. Había escuchado a los maestros del templo hablar de ello. Una habilidad rara, dominada solo por guerreros legendarios. Mientras los monjes restantes miraban a Tsuru en estado de shock, Taro dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente necesitabas eso? Preguntó, su tono neutral. Vamos. Deja los cuerpos a estos monjes religiosos. Tsuru dijo. Taro dudó. Quiero visitar el templo de Orin. ¿Por qué? Es solo otro monasterio insignificante. Tsuru se quejó. Taro no respondió, pero sintió una ligera curiosidad por el lugar. Después de todo, fue el templo donde se originó Krilin, un personaje importante en la historia que conocía también. Taro sacudió la cabeza. Tal vez no había nada realmente interesante para ver allí, pero los orígenes de Krilin en el templo de Orin habían provocado un leve impulso en él para investigar el lugar. Al ver que Taro insistía en ir, Tsuru se rió fríamente y murmuró. Muy bien, no planeaba ir contigo de todos modos. Voy a seguir mi propio camino ahora, y nos separaremos. Regresarás al monte Mutaito, y yo, voy a vagar por el mundo. Taro lo miró sorprendido. ¿Por qué no volver a la montaña? Tsuru miró hacia el cielo, donde las nubes se estaban reuniendo, y respondió con un tono determinado. El maestro nos dejó un deseo final, y debo cumplirlo. ¿Quédate en el monte Taidou para promover algún tipo de camino marcial? No, necesito viajar por el mundo, buscar y entrenar a los mejores guerreros, los verdaderos talentos. Solo entonces, después de 2 o 3 décadas, volveré y te daré una buena paliza. Eso aliviará mi espíritu. Taro, en su tono tranquilo, respondió. Te estás preparando sin razón. No lo soy. Tsuru replicó, frotándose las manos con una expresión fría.
Ambos se callaron por un momento, y luego Tsuru dejó escapar un grito agudo y triste. Me voy. Con un movimiento rápido, disparó al cielo, volando hacia otro horizonte. Taro permaneció en silencio por un tiempo, mirando el cielo. Cuando finalmente apartó la mirada, vio a los monjes del templo de Orin, todos aturdidos, todavía congelados, asombrados por todo lo que había sucedido. Se acercó a ellos y les dijo, con calma: disculpe, ¿podría llevarme el abad del templo de Orin? Después de la brutal paliza que los monjes del templo de Orin recibieron de Tsuru, junto con la exhibición de sus habilidades de vuelo y combate, nadie se atrevió a faltarle el respeto a Taro nuevamente. Sin embargo, al enterarse de que Taro quería encontrarse con el abad del templo, los monjes dudaron. Este hombre es claramente tan fuerte como el otro que voló, no podemos permitir que personas como esta entren al templo. Aunque confiamos en nuestro abad, no podemos correr tales riesgos, pensaron. Taro, notando su aprensión, sonrió suavemente y dijo: no creas que no sé dónde está el templo. Puedes guiarme. No tengo malas intenciones, simplemente deseo visitar al abad. Los monjes intercambiaron miradas silenciosas. Finalmente, el líder habló: enterraremos los cuerpos de los aldeanos pobres primero, y luego los acompañaremos. Los monjes comenzaron a reunir los cuerpos mutilados, arrojándolos al gran cráter mientras el silencio caía sobre la escena. Taro observó en silencio, consciente de la creciente tensión. Cuando los monjes terminaron su tarea, todos ascendieron silenciosamente a la montaña, con Taro siguiéndolos tranquilamente. A pesar de que los monjes conocían bien el camino y trataron de sacudirlo, siempre estaba allí, justo detrás de ellos, como si los estuviera mirando. No importa cuánto intentaron deshacerse de él, siempre apareció, como una sombra. Finalmente, cansados y sin más opciones, los monjes llegaron a la entrada del templo de Orin, y Taro sonrió cuando entró detrás de ellos. Dentro del templo, la gran sala principal los esperaba. En lugar del tradicional gran salón de Buda, colgaba una gran inscripción con el personaje Buda. La figura de Buda, débilmente iluminada, parecía sonreír enigmáticamente. Espera un momento, informaré al abad. El líder monje dijo apresuradamente antes de desaparecer con los otros monjes en la habitación. Taro, con las manos detrás de la espalda, esperó en el patio. El templo estaba impecablemente limpio, con solo unas pocas hojas cayendo suavemente al suelo. Taro entonces se dio cuenta de que el otoño realmente había llegado, aunque él, debido a su entrenamiento, era casi inmune a los cambios estacionales. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, apareció una línea de monjes con bastón, rodeando a Taro con expresiones serias y rígidas. Taro levantó una ceja y dejó que sus manos cayeran de detrás de su espalda, observando cómo los monjes se colocaban a su alrededor. Entre ellos, algunos comenzaron a mostrar signos de inquietud. Claramente, recordaron la ferocidad de Tsuru y se inquietaron ante la idea de que Taro mostrara alguna intención hostil. Abot, esta no es una buena manera de dar la bienvenida a los visitantes, ¿verdad? Taro sonrió, mirando al monje mayor emergiendo de la habitación del Buda. El abad, con las manos unidas en oración, miró a Taro y respondió suavemente: si actué sin pensar, me disculpo, noble visitante. No conocemos su identidad, y con el mundo en el caos y el templo siendo modesto, debemos ser cautelosos. Taro pagó pocamente y respondió: no te preocupes, simplemente pasé hoy y escuché de mi maestro sobre los grandes monjes de Orin. Por eso decidí visitarte inesperadamente. El abad, curioso, preguntó: quiero saber de qué maestro eres discípulo. Taro sonrió pero no respondió directamente. En cambio, juntó las manos y las golpeó con fuerza. ¡Bam! ZZZT, ZZZT, relámpagos y chispas bailaron alrededor de sus manos. ¿Esto, Bankoku Bukiru Shou? ¿Eres un discípulo de Mutaito? El abad, sorprendido y sospechoso, preguntó al presenciar la exhibición de poder. Taro cerró las manos, cortando la oleada eléctrica, y respondió con calma: sí, mi maestro era Mutaito. Ah, el abad murmuró, sorprendido por la revelación. Luego hizo un gesto a los monjes, indicándoles que retrocedieran, antes de volverse a Taro y decir: puede proceder. Te guiaré. Taro siguió al abad por el gran salón, y después de un tiempo, llegaron a una pequeña área del templo. El abad abrió la puerta de una habitación pequeña, y al entrar, Taro vio a un monje anciano con una barba blanca y una cara arrugada acostado en una cama. El monje parecía frágil, lo que golpeó a Taro como extraño. El viejo monje levantó lentamente los ojos y, con voz ronca, preguntó: ¿a quién has traído aquí? Dice ser discípulo de Mutaito.
Lo traje aquí para que pudiera conocer al maestro. El abad explicó, volviéndose hacia Taro y murmurando suavemente. Cuando Mutaito aún no había alcanzado la perfección en su camino, fue mi maestro quien lo guió. Ahora entendiendo, Taro se inclinó respetuosamente. Saludos, maestro. El viejo monje, con sus ojos nublados, observó a Taro y, con una leve sonrisa, dijo, un discípulo de Mutaito, ¿verdad? Sí, ciertamente puedo ver algo del estilo de Mutaito en tus manos. Miró a Taro e inmediatamente reconoció las influencias del maestro, lo que sorprendió a Taro ya que el monje parecía saber el origen de su poder de inmediato. ¿Cómo está tu maestro ahora? Preguntó el monje. Ha fallecido. Taro respondió. Mutaito, un maestro de ki, ¿cómo pudo haber muerto tan pronto? Por tu conocimiento, sacrificó su vida para sellar al gran demonio. ¿El gran demonio fue realmente derrotado? El abad preguntó, sorprendido, ya que el templo, aislado en las montañas, no recibió muchas noticias del mundo exterior. Sí, señor. Con la ayuda del sabio de la Torre Corín, escondí el artefacto que sella al grande Mob. Taro respondió, su tono firme con convicción. El mal estaba contenido, Mutaito, siempre supe que su destino era extraordinario, lo hizo bien. El viejo monje suspiró profundamente, y luego se quedó en silencio, como si reflexionara. El tiempo pasó, y el monje ya no se movió. Maestro. El abad se acercó, pero el monje permaneció en una posición reclinada, sin responder. De repente, el cuerpo del monje se deslizó de la cama, y el abad, con manos temblorosas, murmuró. Maestro, ha pasado en paz. El abad enderezó el cuerpo del monje, colocándolo en la postura de loto. Con una profunda reverencia, dijo. Amida Buda. Taro también se inclinó en silencio. Después de abandonar el templo de Orin, Taro se dirigió hacia el monte Mutaito, viajando hacia el norte. Cruzó montañas y ríos, atravesó vastas llanuras, volando rápidamente por su camino. Después de varios días, finalmente llegó a la costa norte. Taro se escondió discretamente a bordo de un barco mercante. Usando su Mangekyou Sharingan, empleó una pequeña técnica de sugerencia, haciendo que la tripulación lo viera como parte del equipo. Por lo tanto, permaneció en silencio a bordo. Las olas del mar se estrellaron contra el barco. Taro se paró en el borde de la embarcación, mirando hacia el horizonte interminable del mar, sus pensamientos se dispersaron. Las Dragon Balls ya están en el mundo, pero desafortunadamente, no tengo el radar. Ahora que lo pienso, el rey Piccolo creó las 7 Dragon Balls, pero al final, fue solo una ilusión, un sueño inalcanzable. En la historia original, Bulma encontró una bola de dragón en su propio almacén y se enteró de su función a través de registros, y ella, por casualidad, era un genio mecánico, capaz de crear el radar. Además, tuvo la suerte de conocer a Goku temprano y convencerlo de que fuera su guardaespaldas. Ahora que lo pienso, reunir las 7 Dragon Balls requiere suerte, coincidencia y fuerza. Pero, ¿quién, en este mundo actual, sería capaz de reunir las 7 Dragon Balls? Taro entonces pensó. Así es. Bulma, al encontrar los registros sobre las bolas del dragón y el dragón, tal vez alguien en la historia ha reunido las bolas y ha pedido un deseo. O tal vez alguien acaba de registrar lo que Dios le dijo a la gente del mundo inferior. Después de pensar durante algún tiempo, no llegó a ninguna conclusión. 300 años, solo 300 años. No puedo, al comienzo de la historia, ser un hombre viejo e inútil con un poder de combate por debajo de 200. Ya tengo el deseo listo, solo necesito reunir las Dragon Balls en estos 300 años. 4. Si pido el deseo, puedo liberarme de la debilidad de este cuerpo y lograr grandes cosas. Entonces, el cielo será el límite. El futuro será completamente diferente. Pero si espero 300 años, seré viejo y debilitado. Balls Dragón, bolas de dragón. Después de un mes de navegación, el barco finalmente llegó a tierra. Cuando se descargó la carga, uno de los marineros notó que faltaba alguien. «Hey, ¿dónde está Luffy? ¿Dónde está él?», preguntó. 3 otros, confundidos, respondieron. «No falta nadie, jefe. ¿Cuándo tuvimos un hermano llamado Luffy a bordo? No. Qué extraño». El marinero se rascó la cabeza, tratando de recordar, pero no pudo. Simplemente sintió que algo estaba mal. Creo que alguien llamado Luffy estaba aquí, pero nunca hizo ningún trabajo, ¿verdad? Sin entender, regresó a la nave. Mientras tanto, Taro ya estaba en tierra firme, dirigiéndose hacia el interior hacia el monte Taidou. Más de un mes después, finalmente vio el monte Mutaito en la distancia. Había pasado casi un año desde su partida.
Al regresar, Taro no pudo evitar sentir cierta nostalgia y reflexión. Reunió sus pensamientos y, al llegar a la base de la montaña, dio un salto poderoso y voló a la cima. En la parte superior, Fanfan estaba en el pequeño jardín regando las plantas. De repente, escuchó una voz familiar del cielo. Fanfan. Saltó sorprendida y derramó agua en el suelo. Miró hacia arriba y vio a Taro descender lentamente del cielo. Taro. Fanfan exclamó, sorprendido y feliz. Como dice el refrán, el mundo cambia como nubes blancas que se disipan, y también se dice, el tiempo pasa rápidamente, como un caballo cruzando una grieta. En un abrir y cerrar de ojos, desde que Mutaro regresó al monte Mutaito y se retiró con Fanfan para vivir en una cabaña en la cima de la montaña, habían pasado 10 años sin que ellos se dieran cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Los años habían pasado volando, pero nada parecía haber cambiado en el imponente e intransitable monte Mutaito. Incluso los agricultores en la base de la montaña no eran diferentes. Todavía se levantaron al amanecer y se retiraron al anochecer, viviendo sus vidas simples como siempre, como si el tiempo no tuviera ningún efecto en ellos. Los rumores sobre el gran demonio de hace 10 años también habían desaparecido lentamente. Aragorn apretó la cuerda alrededor de su cintura, tratando de aliviar la sensación de hambre. Miró los campos distantes en la base de la montaña y luego enfocó sus ojos en el camino por delante, un brillo peculiar en su mirada. Me pregunto si el tío preparará algo para comer hoy. Pensó para sí mismo en silencio. El niño era pequeño, probablemente de unos 9 o 10 años. Aunque el día aún no había amanecido por completo, ya estaba subiendo por la empinada carretera de montaña. El camino por delante era oscuro, pero parecía ver una luz en la distancia, como si supiera exactamente a dónde iba. Aragorn no quería perder el tiempo. Aprovechando el hecho de que su padre y sus 2 hermanos aún no se habían despertado para comenzar su trabajo en los campos, quería llegar a la cima de la montaña lo más rápido posible. Sus pasos eran rápidos y ligeros, subiendo el sendero sinuoso y accidentado con facilidad. A primera vista, su pequeño marco haría que cualquiera dudara de su capacidad para escalar sin tanto esfuerzo. Al principio, había luchado, pero después de un evento inesperado hace más de 6 meses, Aragorn había comenzado a escalar la montaña todos los días. Con el tiempo, se había acostumbrado a ello. Ahora, esos pocos metros de carretera ya no eran un desafío para él. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero cuando la luz del día comenzó a iluminarse, Aragorn finalmente llegó a la cima de la montaña. Se inclinó, aunque ahora estaba acostumbrado al camino, todavía no había tenido la nutrición adecuada, y su cuerpo no era tan fuerte como debería haber sido. Tío. Los ojos de Aragorn se iluminaron cuando vio al hombre a lo lejos, parado al borde del acantilado. Caminó cuidadosamente en su dirección, teniendo cuidado de no interrumpir el entrenamiento aunque, para Aragorn, lo que el hombre estaba haciendo ya no parecía un entrenamiento ordinario. ¿Qué tipo de arte marcial podría crear llamas en las palmas de sus manos? ¿Qué tipo de arte marcial podría disparar rayos de electricidad con el toque de un dedo? ¿Y qué tipo de arte marcial podría hacer que el aire se moviera como si fuera parte de un movimiento, como si las manos del tío se convirtieran en planchas incandescentes, tan calientes que dondequiera que tocaran, el aire a su alrededor comenzaría a hervir? Aragorn observó con los ojos abiertos como su tío, de pie en el borde del acantilado, realizó un movimiento tras otro de su impresionante arte marcial. El estilo místico del tío lo fascinó profundamente, haciéndolo admirar al maestro aún más, lo había visto volar antes. Eso no era diferente de un dios. Los pies del tío estaban firmemente plantados en el suelo, como si tuviera raíces, inmunes a cualquier movimiento de su cuerpo. No importa lo que hizo con su torso, sus pies se quedaron quietos. Con un movimiento de una mano, una onda invisible parecía proyectarse hacia el cielo. Aragorn, con su aguda vista, notó que, a más de 10 metros de distancia, un pájaro negro cayó repentinamente del cielo. A esta distancia, golpeó al pájaro. Aragorn pensó, sorprendido. Sin embargo, después de una inspección más cercana, se dio cuenta de que, con este tío, eso no era tan inesperado. Luego, el tío giró su mano derecha, y una llama densa, casi tangible comenzó a arder en la punta de sus dedos. El fuego dibujó un rastro naranja en el aire. Luego, los rayos eléctricos, morados y blancos, saltaron entre sus dedos. Finalmente, el fuego se concentró en el dedo medio, y la electricidad se concentró en el dedo índice. Todos los colores convergieron a estos 2 puntos, hasta que solo 2 puntos intensos de luz púrpura y roja permanecieron en la punta de sus dedos.
Aragón, escondido en la sombra detrás de una roca, observó con su corazón acelerado. Aunque no entendía esto como una técnica ki avanzada, sabía que lo que estaba presenciando era extraordinario. El tío luego señaló sus dedos morados y rojos al cielo, ¡boom! Una luz visible, intensa y brillante, que combina el rayo y las llamas, atravesó el cielo, creando una explosión que parecía atravesar la atmósfera. Las nubes se han ido, Aragón murmuró, de ojos abiertos. De repente, una voz apareció junto a Aragón, sorprendiéndolo. Oye, ¿por qué estás espiando a mi papá? Rápidamente se dio la vuelta y vio a una chica con el pelo corto y negro, mirándolo con ojos grandes y curiosos. Aragón tartamudeó, sin saber qué decir, sino pensando para sí mismo. Esta chica es tan hermosa, ¿podría ser la hija de este tío? De repente, sus ojos se abrieron. Se dio cuenta de que la chica no estaba de pie, sino sentada en una nube amarilla. Miró la nube debajo de ella, sorprendido por lo que estaba viendo. Este es un regalo de cumpleaños de mi papá. Genial, ¿verdad? La niña, claramente satisfecha con la atención que había recibido, sonrió con orgullo antes de preguntarle de nuevo. Pero todavía no me lo has dicho, ¿por qué estás aquí, escondiéndote, espiando a mi papá? Al ver que la niña lo estaba mirando atentamente, Aragón, tratando de controlar su sorpresa y con el corazón latiendo, respondió rápidamente. Estaba de paso, de verdad. Estás mintiendo. ¿Quién pasaría por un lugar tan alto como este? La niña, que parecía tener la misma edad, era muy perceptiva y rápidamente se dio cuenta de que estaba inventando una excusa. Rumeko, ¿por qué ya estás despierto tan temprano? Sonó una voz familiar, y Aragón, por primera vez en meses, escuchó a su tío hablar. La niña, Muyumeko, de 8 años, hija de Mutaro y Mufanfan, escuchó la llamada de su padre e inmediatamente ignoró al extraño niño a su lado. Ella tocó la nube amarilla debajo de ella y, con una voz aguda, exclamó. 2 volando Nimbus. La nube, como si entendiera el comando, la llevó inmediatamente a Taro. Rumeko miró a su padre y dijo, mamá te pidió que vinieras a desayunar. Solo querías ir a jugar en Magic Cloud, ¿no? Taro le dio a su hija un ligero toque en la frente y la recogió, levantándola de la nube. Quiero. Rumeko se retorció en los brazos de Taro, pero ignoró su resistencia y, con un simple movimiento de su mano, hizo que el Nimbus volador despegara. En un instante, la nube se disparó en la distancia, desapareciendo en el cielo. Sin siquiera mirar a Aragón, que todavía estaba de pie, Taro se dirigió hacia la casa con su hija en sus brazos. ¡Ey, tío! Aragón gritó, empezando a correr tras ellos. Pero, por supuesto, la velocidad de Taro era inalcanzable para un niño pequeño como Aragón. El niño corrió con todas sus fuerzas, pero solo pudo ver la figura de Taro desde la distancia. Luego recordó las lecciones de los últimos meses, y con eso, comenzó a controlar su ritmo, centrándose en no perder de vista a su tío. Curiosamente, a pesar de la impresionante velocidad de Taro, Aragón todavía podía seguir su rastro, aunque con gran esfuerzo. Taro alternó entre velocidades rápidas y lentas, haciendo que los sinuosos senderos de montaña fueran aún más desafiantes para el niño. Sin embargo, Aragón no se rindió. Su espíritu decidido lo mantuvo en marcha, creyendo que su tío lo estaba probando. Más importante aún, sabía que su tío estaba interesado en su progreso, estaba corriendo más rápido que nunca, y esto era una prueba clara de su desarrollo. Después de un tiempo, Aragón estaba agotado, le dolía el cuerpo, le secaba la garganta y el calor comenzó a pesarlo. Miró hacia adelante y de repente se dio cuenta de que la figura de Taro había desaparecido. Se detuvo, confundió y miró a su alrededor. Pronto, sus ojos se fijaron en una vista peculiar. Acostado al borde del sendero en una pendiente había un ciervo muerto. ¿Estamos teniendo carne de ciervo hoy? Aragón murmuró, con un suspiro cansado. Sabía que, una vez más, no había logrado alcanzar a Taro. Con los hombros desplomados, agarró una de las piernas del ciervo y, con la cabeza hacia abajo, comenzó a descender por la montaña. Al llegar a la cabaña en la cima de la montaña, Taro salía del bosque con Yumeko en sus brazos. Vio a su esposa, Fanfan, sirviendo gachas fuera de la casa. «Padre, ¿por qué tomaste un camino tan largo?», preguntó Yumeko, mirando a su padre confundido. Taro sonrió y respondió. «Correr más ayuda a fortalecer el cuerpo». «Ah, lo entiendo». Yumeko parecía tener una comprensión parcial, pero pronto el olor del desayuno la hizo olvidar la pregunta. Se retorció en los brazos de Taro y, una vez que la dejaron, corrió a la mesa. Con una sonrisa en sus ojos, agarró un panecillo caliente y le dio un mordisco. «Hiciste un buen trabajo».
Taro se sentó en la mesa, agarró un tazón de gachas y comenzó a comer rápidamente. Fan Fan sonrió y preguntó, ¿estás pensando en tomar a ese chico como discípulo? Taro había hablado de Aragón con su esposa, aunque no sabía su nombre. Simplemente había notado su talento y determinación, lo que despertó cierto interés. Lo veremos más tarde. No es hora de abrir la escuela de artes marciales todavía. Taro terminó de beber la papilla y agarró un pan frito, mordiéndolo rápidamente. Después del desayuno, se levantó y se fue a una esquina, con las manos detrás de la espalda, mirando fijamente al cielo. Padre, ¿por qué no eres feliz? Rumeko apareció a su lado, mirándolo con curiosidad.